La intensidad de los procesos tectónicos aumenta con el tiempo. En efecto, así es. Y esto solo puede deberse a la llegada de una energía adicional. Es muy posible que ahora mismo nos encontremos en la encrucijada de dos épocas. El Holoceno llega a su fin y comienza una nueva era, cuando alguien se enfrenta a una catástrofe. Como dicen, en ese momento le da igual cualquier gráfico. Uno no puede adaptarse a una catástrofe, solo se la puede evitar. Los científicos alertan de que Siberia también podría sepultar a toda la humanidad. Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Narima Kashenovna Ospanova, doctora en Ciencias Geológico-Mineralógicas, investigadora principal del Instituto de Geología, Construcción Antisísmica y Sismología de la Academia Nacional de Ciencias de Tayikistán y jefa del Laboratorio de Paleontología y Estratigrafía. Buenos días. Buenos días, Narima Kashenovna. La paleontología normalmente se asocia con excavaciones de dinosaurios, algo así como lo veíamos de niños en los libros. Cuéntenos, por favor, ¿a qué se dedica realmente la paleontología? ¿Qué tipo de ciencia es? ¿Tal vez estudia algo más que dinosaurios? Pues sí, por alguna razón todos piensan en los dinosaurios, esos grandes reptiles, que naturalmente atraen de inmediato la atención. La palabra paleontología proviene de las palabras paleos, antiguo, onto, ser, y logos, enseñanza o ciencia. La paleontología es la ciencia que estudia los seres antiguos. Estudia todo el mundo orgánico de la Tierra, no solo a los dinosaurios, que vivieron únicamente durante el Mesozoico. La historia de la Tierra, bueno, más bien la historia del desarrollo del mundo orgánico, se remonta a 3.500 o 3.800 millones de años. Es decir, durante ese periodo no vivieron solo dinosaurios. Por eso existen muchas ramas dentro de la paleontología. La paleontología lo estudia todo. Yo, personalmente, estudio los corales antiguos, por ejemplo. La paleontología analiza cualquier grupo de fauna y flora, así como bacterias y hongos, es decir, todos los reinos que existieron en el pasado. La historia de la Tierra se divide en dos grandes eones, el Criptozoico y el Fanerozoico. El Criptozoico es la época de la vida oculta y el Fanerozoico, la época de la vida visible. Este intervalo comienza en el Cámbrico, cuando aparecieron los organismos con estructuras esqueléticas. El caso es que anteriormente, el mundo orgánico del Precámbrico estaba muy poco estudiado, pero en las últimas décadas se investiga de forma intensiva. Por ejemplo, ha surgido una rama llamada paleontología del Precámbrico, o incluso paleontología bacteriana. Es decir, la paleontología abarca todo el mundo orgánico que haya existido en este planeta. O sea, el precámbrico incluiría bacterias, invertebrados, etc. Todo, sí, desde el inicio de la vida hasta la actualidad. Narima Kashenovna, hoy se habla mucho de que el mundo orgánico de la Tierra está al borde de una nueva extinción masiva a causa del cambio climático. Cuéntenos, por favor, qué dicen los paleontólogos al respecto y qué lecciones podemos aprender del pasado. Que la extinción está ocurriendo es absolutamente evidente. El punto está en determinar si debemos considerarla masiva o no. Actualmente, los científicos debaten sobre ello. Si recurrimos a los datos paleontológicos, todas las extinciones mencionadas en la literatura se dividen en tres grupos: eventos de extinción, extinciones masivas fantasma y verdaderas extinciones masivas. Los eventos de extinción se refieren a la desaparición de grupos aislados. Por ejemplo, la extinción de una sola especie. Su desaparición no afecta al nivel global de diversidad ni a su variación. Las extinciones masivas fantasma son aquellas que no pueden rastrearse claramente en los registros geológicos, ni pueden asignarse a un intervalo estratigráfico específico, ya que se extienden a lo largo de largos periodos de tiempo. Y por último, las verdaderas extinciones masivas son aquellas que ocurren durante una crisis biótica, durante un periodo geológico corto, y que reducen significativamente la diversidad global. De estas extinciones, precisamente de este tipo, grandes y verdaderamente importantes, hubo 8, entre el Ordovícico y el Silúrico, el Frasniense, Fameniense,
el Serpukoviense, Bashkiriense, entre el Pérmico y el Triásico, entre el Triásico y el Jurásico, entre el Cenomaniense y el Turoniense, y entre el Cretácico y el Paleógeno. Esas son las 8 principales según los datos paleontológicos. Pero el caso es que, por ejemplo, determinar hasta qué punto una extinción es masiva, en mi opinión, hoy en día no es posible, porque realmente muchas especies han desaparecido de la faz de la Tierra, incluso por culpa del ser humano. ¿Podemos considerar que esta extinción es masiva? Es difícil decirlo, porque el mundo orgánico de la Tierra, en general, está muy poco estudiado. Por ejemplo, se considera que incluso la cara oculta de la Luna está mejor estudiada que el mundo orgánico de los océanos. Algunas estimaciones sugieren que solo se ha estudiado alrededor del 9% de la vida marina y alrededor del 14% de la vida terrestre. Otros incluso consideran que solo un 4 a 5%. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la magnitud de las extinciones si ni siquiera conocemos completamente nuestro propio mundo orgánico? En cuanto al clima, durante los procesos de cambio climático, por supuesto, pueden producirse transformaciones, pero en lo que respecta al presente, solo será posible llegar a conclusiones fiables una vez que haya transcurrido el tiempo suficiente y se hayan recopilado estadísticas adecuadas. Por sus méritos laborales, mediante decreto del presidente de la República de Tayikistán en 2014, usted fue galardonada con la medalla Yismati Shoista, trabajadora distinguida. Cuéntenos, por favor, ¿qué significa esto para usted? ¿Qué sintió al recibir un premio así, como muestra de reconocimiento a su labor? Sí, recibí esa medalla. Fue poco después de la defensa de mi tesis doctoral que defendí en Novosibirsk. Por supuesto, es agradable cuando tu trabajo es reconocido de alguna manera. Personalmente, me hizo doblemente feliz que quien entregara los premios fuera el propio presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon. Y lo que me sorprendió y me impresionó gratamente fue que el salón tenía capacidad para 160 personas. Imagínense, si a cada persona se le dedicara un minuto, ¿cuánto tiempo estuvo él allí de pie, entregando personalmente los premios, colocándolos, estrechando la mano y regalando flores? Yo quedé verdaderamente impresionada por esa resistencia y por su atención hacia la gente. Hoy en día, la principal teoría entre los geólogos es, hasta donde sé, la teoría de la tectónica de placas. Y absolutamente todos los procesos que ocurren en la Tierra se explican a través de esta teoría. Es decir, por ejemplo, si en el magma algo se comprime, los científicos lo explican por la presión ejercida por una placa, o bien porque una placa se ha hundido en ese magma. No, la tectónica de placas no está relacionada con eso. La tectónica de placas tiene que ver con su desplazamiento. No permanecen quietas, sino que se mueven. Y está relacionada con la subducción. Se observó que el fondo oceánico se expande. Por eso, los defensores de la teoría de la tectónica de placas idearon una explicación. Si se considera que el diámetro de la Tierra ha permanecido aproximadamente igual desde el inicio de la formación del planeta, como se creyó durante mucho tiempo, entonces debía existir algún mecanismo que compensara esa expansión. Así fue como inventaron la subducción. Así, los defensores de la tectónica de placas propusieron la idea de la subducción, es decir, la idea de que la placa oceánica se desliza bajo la placa continental. Pero cualquier teoría o hipótesis siempre tiene tanto partidarios como detractores. Incluso en aquella época, la tectónica de placas tiene su origen en los trabajos de Fischer, quien escribió a finales del siglo XIX, y de Wegener, que formuló su teoría en 1912. Luego fue desarrollada en los estudios de Le Pichon. Y ya entonces existían opositores. Por ejemplo, Hyssen decía que, si se acepta la idea de la expansión de la Tierra, el spreading es la separación de las placas,
La subducción no es necesaria en absoluto. Hoy en día, muchos científicos señalan que esa idea contradice, por ejemplo, la ley de Arquímedes, que una placa más ligera, la oceánica, se hunde bajo una más pesada, la continental. Además, si las cosas fueran tal como lo representan los partidarios de esta teoría, que la placa desciende suavemente hasta alcanzar el núcleo sin romperse ni fragmentarse en absoluto, entonces esta última debería bloquear el calor que asciende hacia la superficie, mientras que la subducción, precisamente, está asociada a las zonas sismofocales, es decir, aquellas de donde proviene el 80% de la energía sísmica. La liberación de energía ocurre principalmente allí. El cinturón de fuego. Algunos creen que allí se concentra incluso hasta el 90% de la energía endógena. Es decir, si esa placa realmente se hunde, al contrario, debería bloquear la salida de los flujos de calor desde el interior. Hay muchos argumentos en contra de esta teoría. Pero, ¿puede realmente hundirse? Porque, hasta donde sé, el magma gira, rota más rápido que la corteza terrestre. Teniendo eso también en cuenta, Se trata de placas densas, la placa oceánica y continental, no del magma. De nuevo, se trata de placas que tienen su propia densidad. o sea, es discutible que se hunda de ese modo. Simplemente, los hechos geológicos no lo confirman. Una hipótesis se convierte en teoría cuando explica y conecta distintos hechos, además de tener capacidad predictiva, de poder anticipar algo, mientras que los datos geológicos no se ajustan a esa teoría. Porque, como ya dije, según la tectónica de placas, si hay spreading, es decir, expansión en los fondos oceánicos, entonces inventaron la subducción, según la cual la corteza oceánica se desliza bajo la continental. Pero ese mecanismo fue ideado para justificar que el diámetro de la Tierra permanece constante. Sin embargo, Se está expandiendo. la Tierra se está expandiendo, y esa expansión no solo la reconocen hoy la mayoría de los científicos, sino que también ha sido confirmada mediante mediciones geodésicas espaciales. Por lo tanto, esto ya demuestra la inconsistencia tanto de la subducción como de la hipótesis de la tectónica de placas. Otra pregunta. Según tengo entendido, precisamente en las zonas de subducción hay muchos terremotos de foco profundo, es decir, los que ocurren a gran profundidad. ¿Por qué los hay más en esas zonas que en otras? Eso, ¿qué son esas zonas sismofocales? Las zonas de subducción fueron asociadas con esas zonas. Pero, ¿qué son en realidad las zonas sismofocales? Son zonas de unión entre los continentes y los océanos. Naturalmente, son zonas debilitadas. Es precisamente en esas áreas donde se produce la liberación de la energía interna de la Tierra, por así decirlo. El 80% de la energía sísmica se libera a través de esas zonas sismofocales, porque son zonas de contacto entre diferentes placas. La placa continental tiene propiedades distintas de la oceánica. Difieren en composición, en edad, en espesor y en densidad. Y justamente en los límites entre esas placas, es lógico que existan zonas más frágiles. Es allí donde se libera la mayor cantidad de calor. Asimismo, por ejemplo, en las zonas de los rifts también se observa un flujo térmico elevado. Hoy sabemos aproximadamente de qué está compuesto el núcleo. Se dice que es una masa fundida de níquel y hierro. Pero, ¿cómo lo descubrieron los científicos? Cuando ocurre un terremoto, la onda sísmica se propaga por toda la Tierra. Y a partir de la velocidad con la que viaja, se calcula la composición del núcleo, del magma y de todo lo demás. Sí, se determina por la densidad y, en consecuencia, la composición. ¿En qué se basa la opinión que ha prevalecido durante mucho tiempo de que el núcleo es de hierro y níquel?
Por supuesto que nadie ha descendido hasta el núcleo para ver de qué está hecho. Solo contamos con indicios indirectos. Son los meteoritos que caen sobre la Tierra. Hay clasificaciones: meteoritos de hierro y níquel, condritas carbonáceas, metálico-pétreos y pétreos. Y basándose en esos hallazgos, se asumió que el núcleo debía ser denso. Por eso se propuso que su composición podría corresponder a hierro y níquel, un núcleo hierro-níquel. Pero esto se deduce únicamente de los meteoritos encontrados. Sin embargo, esta tesis de que el núcleo es de hierro y el manto es silicatado nunca ha sido demostrada. Además, ahora hay muchos datos nuevos. Por ejemplo, para que nuestro núcleo fuese realmente de hierro, la Tierra tendría que haber contenido originalmente no un 12% de hierro, sino un 30%, mientras que existen datos científicos que indican que la distribución de los elementos durante la formación del sistema solar no se produjo según los pesos atómicos, como muchos creen, sino por separación magnética, es decir, según los potenciales iónicos. La opinión anterior, basada en los pesos atómicos, no puede explicar muchos fenómenos, como el hecho de que se encuentren elementos pesados junto a elementos ligeros. Si todo dependiera del peso atómico, eso no debería ocurrir. Pero la separación magnética lo explica perfectamente, ya que depende de los potenciales iónicos. El potencial iónico está determinado por el último electrón en la órbita, y elementos con pesos atómicos distintos pueden tener el mismo potencial iónico. Por eso, la coexistencia de elementos pesados y ligeros en un mismo lugar no puede explicarse desde la teoría anteriormente mencionada, mientras que la separación magnética sí explica perfectamente todas las propiedades de la distribución de los elementos en el sistema solar. Por ejemplo, si todo dependiera de los pesos atómicos, el cinturón de asteroides debería encontrarse más cerca del Sol, ya que los elementos pesados, en teoría, tendrían que estar más próximos a él. Sin embargo, el cinturón de asteroides está 3 veces más lejos del Sol que la Tierra, y aún así contiene una cantidad mucho mayor de oro, y el oro es un elemento pesado. Así que, si tomamos como base los pesos atómicos, muchas cosas resultan inexplicables, pero la separación magnética lo explica todo perfectamente. Y, además, lo más importante es que explica la composición inicial de la Tierra y de los demás planetas. Y precisamente de esa composición inicial depende la evolución posterior de un planeta. Por lo tanto, la idea de que el núcleo es de hierro no es definitiva. Existen otras teorías, y son muchas. También escuché una teoría según la cual el núcleo interno, por su composición y densidad, podría ser semejante a una estrella de neutrones. ¿Qué opina usted de eso? Sí, existe ese punto de vista. Velos-Yorov, un astrofísico, propuso su propio escenario sobre la evolución de las estrellas de neutrones. Y él considera que el núcleo de nuestro planeta podría ser una gota de caldo neutrónico hiperónico, es decir, una de las etapas de desarrollo de una estrella de neutrones. Esa gota, según él, tenía inicialmente un tamaño de unos 250 a 500 metros, y con el tiempo habría aumentado entre 40.000 y 80.000 veces. Naturalmente, ocurre una descompresión, un aumento del diámetro y un enfriamiento, ya que la temperatura era muy alta y ha ido descendiendo. Según su teoría, así se habría originado nuestro planeta y muchos otros. Nuestro núcleo sería una gota de ese caldo neutrónico hiperónico. Se puede proponer cualquier escenario, pero debe estar en concordancia con los hechos geológicos. Él sostiene que en las zonas más débiles se producía el enfriamiento. Por ejemplo, aparecían grietas por las que el magma se derramaba hacia la superficie, y donde las zonas eran más resistentes, según escribe, allí ocurría una especie de abombamiento, formándose las montañas, pero decir que las montañas se formaron por el abombamiento de la corteza enfriada, desde el punto de vista de un geólogo, no lo describe. ¿Comprende? Ya que él no describe el mecanismo del abombamiento.
Además, esta teoría tiene puntos débiles. Por ejemplo, la separación magnética excluye la posibilidad de un origen caliente del planeta. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, él escribe sobre el aumento del diámetro bajo la condición de una forma absolutamente esférica. Pero usted sabe perfectamente que la Tierra no tiene una forma absolutamente esférica. Nuestra Tierra tiene, en realidad, la forma de un elipsoide cardioidal, si queremos ser precisos. Ese es el segundo punto, digamos, de contradicción. Además, si aceptamos ese escenario, el enfriamiento ocurre, como él dice, con una expansión durante el enfriamiento y una descompresión derivada de esa expansión. Pero el problema es que los hechos geológicos demuestran que la expansión de la Tierra comenzó solo unos 2.000 millones de años después de su formación. Es decir, los datos geológicos contradicen su planteamiento. La expansión no comenzó de inmediato. Nuestro planeta, por supuesto, era mucho más pequeño en tamaño. Algunos científicos creen que era unas 5 veces menor. Otros, como Blinov, dicen que 8 veces. Y Larín sostiene que 5 veces. Sí, así es. Por ejemplo, a partir de los restos orgánicos fósiles, se puede estimar la duración del año en tiempos antiguos. Existen los corales rugosos, también llamados corales arrugados, del Paleozoico. Según ellos, se ha calculado la duración del día en el Devónico y en el Carbonífero. Era de unas 390 a 400 jornadas por año. Hoy tenemos 365. Esto significa que el planeta se expande y su rotación se desacelera. Disminuye el número de días en el año, pero aumenta la duración de cada día. Hay incluso datos que indican que, según cálculos basados en estromatolitos, en el Precámbrico un día duraba solo unas 7 horas. Naturalmente, la Tierra giraba más rápido y el número de días al año era mucho mayor. O sea, la Tierra tardaba más en girar alrededor del Sol, pero rotaba más rápido sobre su eje. Aquí no se trata de la rotación alrededor del Sol, sino precisamente de su rotación sobre su propio eje. Además, el enfriamiento no puede durar eternamente, ni la expansión, según esa hipótesis del origen, a partir de una estrella de neutrones. En algún momento debería producirse una desaceleración y una detención de la expansión. Pero los datos geológicos, por el contrario, muestran que, en primer lugar, la expansión comenzó, como ya mencioné, 2.000 millones de años después de la formación del planeta y, en segundo lugar, tiene lugar la aceleración del desarrollo. Existen datos, por ejemplo, de Blinov, quien escribe sobre la aceleración del desarrollo de la corteza terrestre. Esa curva tiene forma exponencial. Al principio avanza lentamente, luego adquiere forma exponencial, produciéndose una aceleración en el desarrollo. Lo mismo ocurre con la intensidad de los procesos tectónicos. Aumenta con el tiempo, y esto solo puede deberse a la llegada de energía adicional. Entonces, en cuanto al enfriamiento y al ingreso de energía adicional, tal vez por eso el núcleo aún no se ha enfriado. Porque la ciencia actual sostiene que todo esto se debe a la desintegración nuclear, y por eso el núcleo todavía... La desintegración nuclear aportó cierta fracción a la generación del calor endógeno, pero nunca fue la fuente principal. Antes, quizá tuvo un papel algo mayor, debido a que existían más elementos radiactivos. Ahora, la mayoría ya ha reaccionado, según se considera. Pero, según los científicos, el calor generado por la desintegración radiactiva representa no más del 10%. Es decir, nunca desempeñó un papel decisivo en el calentamiento de la Tierra. Aportó su parte, pero no fue determinante. ¿Y el otro 90%? Aquí existen distintos puntos de vista. Algunos piensan que se debe a la diferenciación gravitacional. Soroktin y sus coautores sostienen que se trata de una diferenciación químico-densimétrica. Larín considera que se produce una desgasificación del hidrógeno y que precisamente por eso la Tierra se expande. Según él, la fuente principal de energía también está relacionada con ese proceso. Pero, como digo, en cada teoría hay aspectos positivos y también puntos
puntos que pueden ser discutibles. Larín, por ejemplo, pone en primer plano la desgasificación del hidrógeno. Él parte de la idea de que la composición original de la Tierra estaba formada por hidruros metálicos y que actualmente el núcleo también está compuesto por hidruros metálicos. Es decir, aquí tenemos otra perspectiva, no hierro y níquel, sino hidruros. Y para que comience la descomposición de los hidruros, se debe alcanzar un determinado nivel de temperatura. Existe un umbral térmico de descomposición de los hidruros. Solo entonces pueden empezar a liberarse, a desgasificar el hidrógeno. Solo entonces puede iniciarse ese proceso de desgasificación. A cierta temperatura, ¿verdad? Sí, se requiere un cierto nivel de calentamiento. En lo que respecta a los hidruros, es decir, los compuestos del hidrógeno, la presión y la temperatura actúan de manera opuesta. Un aumento de la temperatura favorece la desgasificación, mientras que un aumento de la presión, por el contrario, sella ese hidrógeno en las profundidades. Para que empiece la desgasificación necesaria, el núcleo debe calentarse hasta cierta temperatura. Por lo tanto, en ese caso, el calentamiento debe considerarse el factor primario y la desgasificación secundaria. Ocurre solo después de alcanzar el nivel térmico de descomposición de los hidruros. Y durante la desgasificación no aumentaría la presión, volviendo a sellar los gases, por ejemplo. Si ocurre la desgasificación, el hidrógeno simplemente migra hacia arriba. El principal gas que abandona la Tierra es precisamente el hidrógeno. Es el más ligero y el que con mayor facilidad se escapa al espacio. Por ejemplo, el dióxido de carbono es menos abundante y el metano también, pero el hidrógeno es muy volátil, se desgasifica fácilmente desde el núcleo, a través de toda la corteza. No recuerdo exactamente la cifra, pero se calcula que puede atravesar esa distancia en apenas unos miles de años. En general, es un proceso bastante rápido. En general, dentro de la geología, ¿qué es para usted lo más interesante y qué es lo más difícil? Toda la geología es interesante. La geología abarca unos 120 campos distintos, así que todo resulta apasionante. ¿Y lo difícil? Todo tiene su propia complejidad. Para mí, personalmente, todo es interesante, tanto la materia como el componente biológico, todo. ¿Y quizás haya una rama que le resulte especialmente fascinante? Bueno, yo ya hice mi elección, soy paleontóloga. Actualmente, los científicos de la NASA están preocupados porque el planeta se está calentando muy rápido. Y aún considerando todos los factores que conocemos, la influencia del Sol, los gases de efecto invernadero, las retroalimentaciones y otros, parece que algo falta. El director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, Gavin Schmidt, dijo que existe un factor X que también influye en el calentamiento de la Tierra, pero que los científicos todavía no logran identificar. ¿Usted qué piensa que podría ser ese factor X? En efecto, todos los procesos que ocurren dentro de la Tierra, por ejemplo, Barkin considera que, debido a que el centro geométrico y el centro de gravedad de la Tierra no coinciden, bajo la influencia de la gravedad de los cuerpos circundantes de la galaxia, se produce una interacción entre las esferas o envolturas terrestres. Él sostiene que esa energía es suficiente para explicar todos los procesos que ocurren en la Tierra, los tectónicos, el desplazamiento de los polos, etc. Supongamos que esto es cierto. Sin embargo, observamos una intensidad creciente de los procesos tectónicos a lo largo del tiempo y ahora también de los procesos climáticos, mientras que su enfoque sugiere que la energía debería permanecer constante. Algunos procesos pueden explicarse de esta manera, pero el caso es que la energía endógena de la Tierra está creciendo. Por ejemplo, como mencioné antes, mis pronósticos son más conservadores que los del movimiento Alatra, porque los científicos de Alatra consideran que el calentamiento del núcleo ocurre en los periodos de crisis. Basándome en el análisis de una gran cantidad de datos, yo creo que el calentamiento del núcleo es un proceso prolongado, pero el punto es que la energía que entra en el sistema generalmente se transforma en calor.
con respecto a la Tierra, no solo en calor, sino también en geodinámica. En terremotos, ¿verdad? Exactamente. Parte de la energía se transforma en calor y otra parte se utiliza en procesos geodinámicos. Por lo tanto, si observamos que la intensidad de los procesos tectónicos aumenta con el tiempo, y eso puedo rastrearlo completamente, y, según Blinov, hay una aceleración en el desarrollo de la corteza terrestre, entonces debe existir una fuente adicional de energía. Es muy posible que la ciclicidad desempeñe aquí un papel importante, ya que el sistema solar gira alrededor del centro de la galaxia. Ese ciclo dura entre 200 y 250 millones de años. Es el año galáctico. Pero además, el sistema solar tiene su propio ciclo menor, del que hablan los científicos, que dura entre 24.000 y 26.000 años. O sea, un movimiento en forma de espiral, ¿verdad? Sí, resulta un movimiento en espiral. Se considera que en esos periodos la Tierra cae bajo el impacto de ondas galácticas o recibe una gran cantidad de energía durante esos ciclos, que se repiten cada 12 a 24.000 años, o según otros datos, cada 13 a 26.000. Por ejemplo, yo suelo incluir en mis artículos cálculos que muestran que, si esta ciclicidad ha actuado durante toda la existencia de la Tierra, ¿qué son 12.000 años en la escala del tiempo geológico? Un instante. Exacto, un instante. Si tomamos la duración total de la existencia de la Tierra, 4.800 millones de años, y la igualamos a un solo día terrestre de 24 horas, entonces, esos ciclos de 12.000 años corresponderían a intervalos de 0,216 segundos, 216 milésimas de segundo, es decir, prácticamente de forma continua. Para que se produzca una aceleración del desarrollo, por ejemplo, esa aceleración del crecimiento de la corteza terrestre, alguien podría pensar que es necesario un aumento constante en la cantidad de energía que llega. En absoluto. Basta con que la energía llegue en dosis determinadas, con una intensidad relativamente constante. Lo que más importa aquí no es la cantidad, sino la regularidad y la duración del suministro. Por ejemplo, si usted pone una olla al fuego, no aumenta la temperatura del quemador ni de la llama. La temperatura del fuego permanece constante. Sin embargo, tarde o temprano, el agua hierve. Si graficamos esa curva, tendrá precisamente la misma forma que la curva de aceleración del desarrollo de la Tierra. Primero es lenta y luego, en cierto punto, adquiere forma exponencial. En física hay una regla sencilla. Cuando una fuerza constante actúa sobre un cuerpo, se produce un movimiento uniformemente acelerado. Es el mismo principio que el calentamiento de la olla. Bajo la acción de una fuerza constante, el cuerpo acelera su movimiento. En otras palabras, se obtiene una exponencial. O sea, la aceleración se mantiene y la velocidad aumenta. Exactamente. El objeto en movimiento seguirá acelerándose. Lo mismo ocurre con cualquier proceso. Si consideramos la ciclicidad, por eso digo que ésta puede desempeñar perfectamente ese papel. Si ha actuado de manera constante, pero durante un tiempo prolongado, aportando una contribución regular, entonces, insisto, lo fundamental es la duración y la periodicidad. En ese caso, todos los procesos en la Tierra evolucionarían de forma ascendente. Esto se aplica también a la aceleración del desarrollo. Las leyes físicas más simples pueden explicarlo. Para que aumente la energía dentro de un sistema, no es necesario que la cantidad de energía que entra vaya creciendo constantemente, más y más. En absoluto.
Como ya expliqué, la energía puede mantenerse constante, pero la regularidad y la duración de su entrada son las que importan. A lo largo de los ciclos, todos estos procesos podrían haber adquirido un carácter exponencial con el tiempo. La Tierra primitiva, en primer lugar, era más pequeña en tamaño y también más fría. Pero el Sol, en esa época, también era más pequeño y brillaba con menos intensidad. Recibía menos calor. Por eso, al principio esos ciclos no desempeñaban un papel decisivo en el calentamiento de la Tierra, ya que el planeta era frío. Es como cuando se pone una olla sobre el fuego. Primero se calienta el fondo, luego las paredes y después el líquido. Solo en cierto momento comienza a hervir. Del mismo modo, la energía endógena fue aumentando gradualmente en el cuerpo del planeta. Y dado que inicialmente la Tierra era fría, la energía de los ciclos podía no tener el papel decisivo que tiene ahora, después de varios miles de millones de años. En la actualidad, los registros del Cuaternario muestran que cada 12 a 13.000 años se producen cambios globales. Activación de procesos. Sí, cambios globales, incluidos los climáticos, las extinciones y transformaciones de distintos grupos de organismos. Sin el conocimiento de la evolución geológica de la Tierra y sin tener en cuenta la influencia de los factores cósmicos, las reflexiones sobre las causas del cambio climático quedan en el aire. Usted escribió eso en uno de sus artículos. ¿Qué quiso decir? Cuéntenos, por favor, ¿cómo influye el cosmos en lo que hay bajo la Tierra y cómo lo que hay bajo la Tierra influye en el clima? En cuanto al clima, naturalmente, lo primero que nos influye es el Sol. No es ningún secreto que la Tierra se mueve en una órbita elíptica alrededor del Sol y tiene una cierta inclinación de su eje, lo cual determina la sucesión de las estaciones. ¿Verdad? Es decir, ante todo, el clima depende del Sol y de nuestra relación con él. Pero todo en el espacio influye sobre nosotros, los planetas cercanos y los lejanos. Por ejemplo, Júpiter ejerce una influencia muy fuerte, no solo el Sol. En cuanto a los movimientos de marea provocados por la acción del Sol y la Luna, no desempeñan un papel decisivo. Según los cálculos de los científicos, representan alrededor del 1% de la energía total. Por lo tanto, su influencia en el clima y en la geodinámica es débil. En el clima, por supuesto, el principal factor es el Sol. Y yo considero que todo lo que ocurre en el cosmos influye en nuestro planeta, porque aunque vivamos en la Tierra, en realidad vivimos en el espacio. Todo influye en la Tierra. Cualquier acontecimiento cósmico, por ejemplo, explosiones de supernovas, según algunos puntos de vista, también podría estar relacionado con grandes extinciones de organismos. O sea, allí las energías son colosales, y nuestra vida, en comparación, no es tan grande. Aunque la influencia sea mínima, podemos sentirla de forma muy notable. Por ejemplo, Reteyum menciona la explosión de un magnetar en 2004, que provocó el gran terremoto de Sumatra, y la ola del tsunami posterior mató a 300.000 personas. ¿Una explosión estelar provocó el terremoto de Sumatra? Sí, una explosión de un magnetar. Fue la explosión más poderosa jamás registrada por los instrumentos científicos, la más fuerte. He ahí un ejemplo de evento puntual. Y si hablamos de esos casos, tanto los fenómenos cíclicos como los puntuales también influyen. Por ejemplo, la caída de asteroides provoca ciertos cambios, porque un cuerpo que cae transporta una enorme cantidad de energía. Cuando impacta contra el planeta, toda esa energía se transforma en calor. Las rocas se funden y pueden formarse nuevos minerales. Por ejemplo, tomemos el cráter Popigai, en Siberia, que se formó precisamente a raíz de un impacto.
Se trata de un astroblema formado por la caída de un asteroide. Allí se produjeron transformaciones en la parte superior de la litosfera, hasta donde penetró el impacto, fusión de rocas, cambios estructurales y formación de nuevos minerales. Los procesos fueron tan intensos que se formaron diamantes, no de tipo joya, sino industriales, pequeños, pero se generó tal cantidad que, según Seilik, las reservas de esos diamantes técnicos serían suficientes para abastecer a toda la humanidad durante los próximos 3000 años. Así de poderosas pueden ser las consecuencias del impacto único de un solo cuerpo de tamaño considerable. Existe la escala geocronológica, y en ella hay muchas eras y periodos diferentes: Pérmico, Triásico, Jurásico, Holoceno, Pleistoceno y muchos otros. Y como sabemos, el cambio de estas épocas, es decir, cuando una termina, suele estar marcado por alguna catástrofe. Cuando los geólogos ven que hace unos 200 millones de años ocurrió una gran catástrofe, determinan que una era terminó y comenzó otra. ¿Es esto una regularidad? ¿Suceden esos cambios de forma periódica o son casuales? ¿Podría ser que ahora estemos al borde de otro cambio de era, como los que hubo antes? La base de la gradación del tiempo geológico, es decir, de la construcción de la escala geocronológica, se apoya en las etapas del desarrollo del mundo orgánico. Cada etapa se distingue de otra por su diversidad taxonómica, biológica y por sus dominantes ecológicas. En resumen, en distintos tiempos vivieron distintos organismos. Unos se extinguieron, otros sobrevivieron y aparecieron nuevas formas. Cada etapa se diferencia de las demás por el conjunto de sus características. Pero si observamos más de cerca, veremos que los límites de esas etapas coinciden con determinados eventos catastróficos, a veces de carácter global. Por eso se producían los cambios de fauna y todos esos reemplazos. Los científicos discuten desde el siglo XVII sobre qué es más importante en el desarrollo de los organismos, las catástrofes o la evolución. Pero, en realidad, una no existe sin la otra. Por eso, esos debates, por decirlo suavemente, no son del todo correctos. En cuanto al cambio de épocas, sí, existe ese punto de vista. Por ejemplo, Retellum considera que el 4 de abril de 1990 terminó el Holoceno y que ahora estamos entrando en una nueva era. Personalmente, yo no me atrevería a afirmar con exactitud que eso ocurrió en una fecha y hora concretas. A las 12:45. Sí, sí, que terminó una época, porque cualquier evento geológico se extiende en el tiempo. Es muy posible que ahora mismo nos encontremos en la encrucijada de dos épocas. El Holoceno está terminando y comienza una nueva era, para la cual él propuso el nombre de Nooceno. Nooceno. Una nueva era, entonces. Sí, una nueva era. Es decir, es muy posible que ahora mismo estemos en la encrucijada de dos épocas. Y, como ya mencioné, entre los distintos períodos de la historia de la Tierra siempre ocurren ciertos eventos catastróficos. Y ahora, precisamente, la intensidad de estos fenómenos, tanto los geodinámicos como las erupciones volcánicas, los terremotos y los procesos climáticos, está aumentando. Estamos viviendo una superposición de varios ciclos. Por ejemplo, el ciclo completo de actividad solar se combina con el ciclo de 12 a 24 años. La coincidencia de varios ciclos al mismo tiempo hace que el carácter catastrófico de los acontecimientos sea, en realidad, algo lógico y perfectamente explicable. O sea, como si todas las estrellas se hubieran alineado y tuvimos la suerte de nacer justo en esta época. Si realmente nos espera un giro catastrófico de los acontecimientos, una transición de una era a otra, con catástrofes como las que ocurrieron antes,
¿Podemos influir en ello de alguna manera? Ahora se habla mucho de adaptarse a estos cambios climáticos masivos. ¿Podemos adaptarnos? Y si no podemos adaptarnos, ¿qué podemos hacer para evitar un giro tan catastrófico de los acontecimientos? Los fenómenos climáticos ocurren por tipo de catástrofe. ¿Qué es una catástrofe? Es un cambio repentino en el comportamiento de un sistema. Y si es repentino, nadie puede preverlo con exactitud. Yo, por ejemplo, he intentado caracterizar las propiedades de una catástrofe como fenómeno natural, porque aunque la humanidad se enfrenta constantemente a catástrofes, casi nadie ha intentado definir sus propiedades desde el punto de vista de la naturaleza misma. Por ejemplo, según la definición de Osegov, una catástrofe es un acontecimiento con consecuencias trágicas o desafortunadas, pero eso es solo un enfoque emocional, no científico. Una definición científica fue dada por Ian Stewart, matemático, quien dijo que una catástrofe es un cambio repentino en el comportamiento de un sistema o un tipo general de sistemas en los que se producen tales cambios. ¿Qué se entiende por tipo general de sistemas? Existen ecuaciones que describen transiciones graduales, como las ecuaciones del cálculo diferencial e integral de Newton, pero también hay cambios bruscos. Precisamente para esos casos, se desarrolló un aparato matemático especial que describe esos saltos mediante 7 tipos de curvas: la arcoíris, la cola de golondrina, la mariposa. Pero cuando una persona se enfrenta a una catástrofe, poco le importa qué curvas puedan representarse en el plano en ese momento. Por eso intenté identificar las propiedades de una catástrofe como fenómeno natural, y una de esas propiedades es la imprevisibilidad, es decir, en la predicción de catástrofes siempre existirá un grado de incertidumbre, mayor o menor. Esto se refiere tanto al momento de inicio de la catástrofe, su duración, sus consecuencias y su final. Si tomamos como ejemplo los terremotos, actualmente se conocen no menos de 200 tipos de precursores. Parecería que con tantos indicadores deberíamos saber preverlos, pero no es así. Hay que partir de la esencia misma de la catástrofe, un cambio repentino en el comportamiento del sistema. Siempre existirá un margen de incertidumbre en la predicción de catástrofes y de sus características. Entre esos 200 precursores, más de 70 especies de animales pueden presentir un terremoto, pero todos lo hacen con distintos márgenes de antelación. Y ni siquiera siempre es igual, depende del caso. Algunos animales pueden sentirlo con un día de antelación, otros con solo 4 horas. Por ejemplo, el terremoto de Turquía que ocurrió el 6 de febrero de 2023 para el 1 de marzo. Ya se habían registrado 11.200 réplicas. Vaya. ¿Quién puede predecir algo así? Nadie. Por eso escribo que en la predicción de catástrofes siempre existirá un margen mayor o menor de incertidumbre. Caos. Los eventos climáticos también siguen el patrón de las catástrofes, y no es posible adaptarse a las catástrofes. Solo hay una forma de lidiar con una catástrofe: intentar evitarla. ¿Y esta catástrofe global, si llegara a ocurrir, podríamos evitarla de algún modo? Ahora estamos, al parecer, en la encrucijada de épocas, en un momento en que se superponen varios ciclos diferentes. El ciclo completo de actividad solar, los de 12 a 24.000 años, entre otros. Diferentes ciclos se combinan unos con otros, y eso es imposible de evitar. Pero tal vez se pueda influir, suavizar el impacto, detener algo, ¿no? ¿Detener? ¿A qué se refiere? ¿A un paraguas? En cuanto a crear un escudo, por ejemplo, no sabría imaginar cómo debería verse. Quien propuso esa idea, sin duda tiene algo en mente, pero desde mi punto de vista, también podría sugerirse algo. Si se crea un escudo, quizás debería tenerse en cuenta el factor del color. Es necesario determinar qué color de vibración proviene del cosmos hacia la Tierra, y entonces podríamos oponer algo a ello.
Ahora lo explico. Hay un experimento infantil muy sencillo. Se toman dos globos, uno rojo y otro azul, y se les dirige un rayo láser. El rojo explota, el azul no. ¿Por qué? Porque el rayo láser también es azul. ¿Qué es el color azul? Absorbe todos los colores excepto el propio, que lo refleja, lo rechaza. Por eso, bajo el rayo láser, el globo azul no explota, mientras que el rojo sí. Por eso digo que tal vez, al crear un escudo, se deba considerar el factor del color. Hay que determinar el color de las vibraciones que llegan del espacio. Si logramos identificarlo, entonces, al construir ese escudo, no sé cómo debería ser, pero quien lo propuso seguramente tiene su visión. Podría ser una de las opciones posibles tener en cuenta el factor del color. ¿Y qué otros científicos podrían reunirse y de qué disciplinas para que puedan emprender e inventar algo? Si se trata de buscar una solución a este problema, en primer lugar, por supuesto, deben participar los físicos. Los geólogos, quizás, también. Pero, como ya ha dicho Cholakian, y no solo él, deberían reunirse especialistas de distintas áreas. Así que ellos mismos decidirán con quién formar ese equipo. Pero ante todo, físicos. Luego, por supuesto, astrónomos y geólogos. Y ahora también hay mucha información sobre Siberia. Sabemos que hace 250 millones de años se produjo la erupción de los traps siberianos. Y hoy Siberia se está calentando 3 veces más rápido que el resto del planeta. ¿Es posible que la pluma magmática siberiana vuelva a activarse y esté calentando Siberia desde abajo? Todo es posible. Las erupciones de los traps son grandes emisiones de lavas básicas que forman esos traps. La palabra trap proviene del sueco trapa, que significa escalera, porque crean relieves en forma de escalones. De ahí su nombre. Existe el punto de vista de que se forman debido a las plumas magmáticas. ¿Qué es una pluma? Es una corriente ascendente de material fundido y muy caliente que sube desde la frontera del núcleo hacia la superficie y se dice que tiene una estructura plumosa, aunque, claro, no sé quién lo haya visto realmente con esa forma plumosa. Se considera que esta pluma asciende desde las profundidades y funde la base de la plataforma siberiana. En principio, sí. Una nueva erupción es posible. La erupción más antigua de los traps ocurrió precisamente hace unos 250 millones de años, en el límite entre el Pérmico y el Triásico. Algunos científicos creen que fue la causa principal de la extinción masiva de la vida orgánica, cuando desapareció el 95% de las especies marinas y alrededor de 3/4 partes de las terrestres, así como 4/5 partes de los insectos. Fue, efectivamente, una de las grandes extinciones masivas. En aquel tiempo se liberó muchísimo dióxido de carbono y su concentración en la atmósfera era muy alta. Pero los investigadores señalan que la extinción pérmico-triásica ocurrió en 2 fases, no en una sola. Por supuesto, erupciones tan gigantescas pueden alterar drásticamente el entorno, ya que se trata de fenómenos a gran escala. Sí, hubo varias. La del límite pérmico-triásico, luego la del Triásico-Jurásico, la del Jurásico-Cretácico y más tarde la del Deccan, en la India, en el límite Cretácico-Paleógeno. ¿Podría volver a ocurrir ahora? Todo puede ser. Nadie puede saberlo con certeza. Y volviendo a la cuestión sobre qué podemos hacer nosotros, por ejemplo, científicos o políticos, para que sobreviva la mayor cantidad de personas, idealmente para que toda la humanidad pueda sobrevivir con normalidad todos estos cambios climáticos. Todos estos fenómenos climáticos demuestran que ningún país, por sí solo, puede hacerles frente. Como mencioné, el calentamiento del núcleo tiene un carácter prolongado y la humanidad
No tiene otra salida que unirse. Solo actuando juntos se puede hacer algo. Un país por sí solo no dispondrá ni de los recursos, ni de las capacidades, ni del potencial científico necesarios para resolver estos problemas. En su opinión, hablando de los cambios climáticos, de los terremotos y los volcanes, ¿cuáles son los lugares más peligrosos y cuáles los más seguros? Naturalmente, las zonas de unión entre continentes y océanos, las zonas sismofocales, por donde se libera entre el 80 y el 90% de la energía, incluida la sísmica, son las más peligrosas. Son las llamadas zonas de fuego. Por ejemplo, si tomamos la zona sismofocal de Kuriles-Kamchatka, allí los terremotos ocurren prácticamente de forma continua. Siempre se ha considerado que en las plataformas continentales, al estar ya consolidadas y haber pasado sus etapas de formación de pliegues, es decir, al haberse compactado y estabilizado con gran espesor, los riesgos eran menores. Y efectivamente, los terremotos allí representaban entre el 5 y el 15%, como mucho. Pero actualmente, con los cambios climáticos, probablemente ya no quede ningún lugar realmente seguro en la Tierra, porque Siberia, que se consideraba una zona geodinámicamente estable, ahora se cree que está siendo calentada por la pluma magmática siberiana y que el aumento térmico allí es 3 o 4 veces más fuerte que en el resto del planeta. Los científicos alertan incluso de que Siberia podría llegar a sepultar a toda la humanidad. En este momento, yo no veo lugares verdaderamente seguros en el planeta. Hablando de este calentamiento global, ¿qué podría contrarrestar ese proceso? Existen mecanismos naturales capaces de oponerse a ciertos impactos externos. Por ejemplo, según los datos de Svatkov, la luminosidad del Sol desde el Paleozoico ha aumentado un 7%, y la respuesta de la Tierra fue un incremento de la nubosidad. Existen las llamadas retroalimentaciones o feedbacks, y debido a ellas, la Tierra responde de manera opuesta al estímulo inicial. En cuanto al calentamiento general, por supuesto, el principal mecanismo de enfriamiento es el agua. Si observamos nuestro planeta, el 72 al 73% de su superficie está cubierta por agua. ¿De dónde proviene tal cantidad anómala de agua en la Tierra? De hecho, podría llamarse planeta océano más que planeta Tierra. La conductividad térmica del agua es 1000 veces mayor que la del aire. Por lo tanto, el calor que asciende desde el interior se enfría al atravesar la masa oceánica y se disipa en la atmósfera. Pero además del océano superficial, existe también un océano subterráneo, que es 3 veces mayor que el de la superficie. Vaya. Y los científicos que lo descubrieron y lo estudiaron también consideran que el océano subterráneo cumple una función de enfriamiento y regula el clima. ¿Y qué es exactamente ese océano subterráneo? Existen reservorios subterráneos, ríos subterráneos, cavidades, pero además, el agua también está presente en forma de compuestos dentro del manto terrestre. Todo eso en conjunto forma el océano subterráneo, así lo creo. ¿Y todo eso también contribuye al enfriamiento del planeta? Sí, sí. Los científicos que lo descubrieron escribieron precisamente eso. Que eso debe contribuir al enfriamiento y a la regulación del clima. La humanidad debe unirse para resolver los problemas globales. Uno de esos problemas, por ejemplo, es el aumento de la esperanza de vida. Actualmente, los científicos se enfocan en los telómeros, en la matriz celular. Buscan diferentes maneras de prolongar la vida. Pero hay otro camino posible. El cuerpo humano contiene 245 gramos del isótopo radiactivo potasio 40. Se sabe que, al desintegrarse, este isótopo destruye las células.
Si lográramos reducir la cantidad de potasio 40 radiactivo en el organismo 7 veces, eso aumentaría automáticamente la esperanza de vida hasta unos 2500 años. Por supuesto, estos son solo cálculos teóricos, pero es una posibilidad bastante razonable para prolongar la vida. Lo más importante, por supuesto, es el aire limpio y el agua limpia. La duración de la vida depende de muchos factores. Los fenómenos climáticos han demostrado que ningún país por sí solo puede resistir al clima. Por eso, las personas deben unirse y los ejércitos deberían reorientarse no a matar, sino a salvar vidas humanas. También sabemos que usted escribe poesía. Incluso ha publicado varios poemarios. ¿Podría leer algo para nuestros espectadores? El poema se llama A los portadores del conocimiento. Está dedicado a quienes traen conocimiento. Cuando lo escribí, pensaba, ante todo, en Jesucristo. Una vez, en la oscuridad, una estrella brilló y una voz surgió. Debemos ir allá. Y algunos volaron hacia ella con alas, mientras otros, sin alas, caminaron allá. Fluía una luz jamás vista antes, pero el saber es dicha y también fuente de males. Para unos, la estrella fue iluminación, pero a los de corazón impuro los abrazó. Ellos protestaron: ¿para qué necesitamos una estrella? Vivimos sin luz, así fue siempre. Construimos castillos, casas, palacios, y seguiremos viviendo igual que nuestros padres. Pero aquel a quien el camino del despertar se abrió, ya no quiso volver a la oscuridad, y el mundo se partió. El pueblo se alzó, pero a la estrella le aguardó el cadalso. Mas su victoria no duró mucho. No en vano la estrella dio su luz. Aunque el cadalso siga en pie, desde entonces en muchos corazones arden llamas. ¡Qué hermoso poema! ¿Y qué le gustaría desearles a nuestros oyentes? Les deseo salud, felicidad y no solo racionalidad, ya que seres racionales hay muchos en la tierra, sino sabiduría, ya que la sabiduría viene de Dios.